parietal. ¿Va? ¿Sigue? Muy bien. La ley de Laplace se utiliza para determinar la tensión. ¿Va? La ley de Laplace se considera para justamente hacer esto. ¿Va? Entonces, básicamente la ley de Laplace determina que una estructura tiene mayor presión si tiene bajo radio. ¿Va? Si tiene poquito radio, tiene mayor presión. De hecho, está muy correlacionado con lo que hemos visto de presión es igual a fuerza sobre área. Nada más que Laplace dice, no, pero también depende de la tensión del vaso. ¿Va? Depende de qué tan tenso esté el vaso. Si un vaso está más tenso, pues tiene más presión. Si un vaso tiene poca tensión y está relajado, pues va a tener menos presión. ¿Queda claro? Entonces, los dos determinantes que considera la ley de Laplace son el radio del conducto, ¿no? A menor radio tengo un conducto que va a tener mayor presión. Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Y dos, depende de qué tan tenso esté un vaso sanguíneo. O sea, si un vaso está muy tenso, pues va a estar en vasoconstricción. Entonces, ¿qué pasará con la presión? Pues aumenta. Y si tengo poca tensión, ¿cómo va a estar ese vaso sanguíneo? Va a estar en vasodilatación, ¿no? Entonces, ¿qué pasará con la presión? Disminuye. ¿Sí queda claro? Muy bien, ¿la sigue? ¿Qué va? ¿La sigue? Ahora, observen esto. A ver, ¿qué vaso de manera individual tiene mayor presión? ¿Una aorta o un capilar? Que tiene un diámetro mucho más pequeño que este. La aorta. Entonces, ¿quién requiere una pared mucho más gruesa para aguantar eso? La aorta. Entonces, se supone que mientras mayor presión tenga un vaso sanguíneo, requiere mayor grosor en su pared. De hecho, esto, ¿te acuerdas que te había dicho que las arterias tenían un grosor muy grande, ¿no? Después los capilares un poquito, ¿no? Pero las venas no aumentaban su grosor. De hecho, se mantenían igual. ¿Por qué? Porque siguen manejando una baja presión. Entonces, si yo tengo una baja presión, no requiero de una pared tan grande. ¿Sigue? Muy bien. Ahora, la distensibilidad de los vasos sanguíneos depende de dos cosas. La distensibilidad de los vasos sanguíneos depende de, o sea, qué tanto se llena un vaso sanguíneo depende de dos cosas. Uno, de qué tanto volumen pueda tener. ¿Depende de qué? De qué tanto volumen pueda tener. Pues si un vaso sanguíneo almacena mucha sangre, pues tiene más distensibilidad, ¿cierto? Pero también ve de qué depende. De la presión. ¿Depende de qué? De la presión que maneje. Es decir, un vaso que tiene mucha presión será muy distensible. O sea, si tengo un vaso que tiene muchísima presión, ¿será muy distensible? No. Entonces, ¿las arterias son distensibles? No. ¿Por qué? Porque manejan mucha presión. ¿Sí queda claro? En cambio, las venas manejan una presión alta o baja. Baja. Si tengo una presión bajita, ¿cómo será la distensibilidad de las venas? Muy alta. Por eso es que los vasos sanguíneos, que literalmente son muy distensibles, ¿quiénes son? Las venas. ¿Sí queda claro eso para todos? Next one. Muy bien. Entonces, gracias a esto podemos saber esto, ¿no? Entonces, las arterias, poca distensión. Las venas, mucha distensión. De hecho, distensibilidad es sinónimo de capacitancia. ¿Se acuerdan del término de capacitancia? De la capacitancia tiene un vaso sanguíneo de almacenar sangre. Entonces, pues si un vaso es muy distensible, pues entonces quiere decir que tiene más capacitancia. ¿Queda claro? Muy bien, sí. Muy bien. Otra característica es que la circulación pulmonar usualmente es más distensible comparado con la circulación sistémica. La circulación pulmonar tiene más distensibilidad que la circulación sistémica. Por lo tanto, ¿qué circulación almacena más sangre? ¿La pulmonar o la sistémica? La pulmonar almacena más sangre.
claro? ¿Por qué? Porque es más distensible. ¿Por qué? Porque maneja menor presión. ¿Sí queda claro? Quedamos que la distensibilidad depende de la presión que maneje. ¿Sí? Muy bien. Ahora, quedamos que este flujo, acá va, que este flujo es constante a lo largo de todo el sistema, ¿no? Pero vamos a ver que la velocidad con que se desplaza este flujo depende de si estás en las arterias, en las venas o los capilares. Esto está determinado por algo que se llama ley de la continuidad. ¿Sigue? La ley de la continuidad establece esto. Primero, el flujo sanguíneo que pasa a través de un vaso sanguíneo dependerá de dos cosas. Uno, del área del vaso. ¿Depende de quién? Del área del vaso. Y depende también de su velocidad. ¿Y depende también de qué? De su velocidad. O sea, si la sangre pasa muy lento, ¿cómo será el flujo? Lento. Si un vaso sanguíneo tiene un área bajita, ¿cómo será el flujo? ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo que dependiendo de la zona del sistema cardiovascular tengo diferentes áreas? No es lo mismo la aorta a las cavas. No es lo mismo una sola arteria a miles de capilares juntos. ¿No? Entonces, el área a lo largo de todo el sistema cardiovascular es diferente. Pero si yo modifico el área, ¿qué también se va a modificar? La velocidad. Entonces, la velocidad con que se desplaza la sangre varía en el sistema cardiovascular. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer esta fórmula. O sea, esto de aquí, Q1, significa, por ejemplo, la cantidad de sangre que pasa en la aorta. Y este Q2 es igual a la cantidad de sangre que pasa por los capilares, ¿cierto? O sea, la sangre que pasa por la aorta es la misma que va a pasar por los capilares. Pues sí. O sea, si el corazón bombea 70 mililitros de sangre, pues pasan 70 por la aorta. Y esos 70 pues tienen que pasar por los capilares, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿estás de acuerdo que si yo tengo, considerando estos dos parámetros, entonces yo puedo decir que mi área 1 por mi velocidad 1 va a ser igual a mi área 2 por mi velocidad 2? Es decir, la siguiente. Esto. O sea, el área de la aorta por la velocidad de la aorta va a ser igual al área de los capilares por la velocidad de los capilares. ¿Sí queda claro eso? ¿Cierto o no? Entonces, ahí cabe el detalle, la gran importancia. ¿Quién tiene mayor área? ¿Una sola aorta o millones de capilares juntos? ¿Quién tiene más área? Los capilares. ¿Quién tiene más área? Los capilares. Entonces, esto funciona así. Yo aquí tendría un área bajita, ¿no? Y yo aquí tendría un área alta, ¿no? Entonces, esto sería, imagínate, menos, y esto sería más. Para que esto fuera igual, ¿cómo tendría que ser la velocidad aquí? Alta. ¿Explico? Aquí tiene que ser la velocidad ¿cómo? Alta. ¿Y aquí cómo debe ser? Baja. Entonces, ¿en qué parte del sistema cardiovascular hay mayor velocidad de todos? En la aorta. ¿Por qué hay mayor velocidad en la aorta? Porque tiene un área pequeña. ¿Y en dónde hay menor velocidad de flujo? En los capilares. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor área. ¿La sigue? Muy bien. Mira, la sigue. Entonces, la sangre va a circular más lento, ¿verdad?, en los capilares. ¿Por qué? Porque todos juntos hacen una área gigante, ¿no? En cambio, en la aorta la velocidad de flujo va a ser súper alta. ¿Por qué? Porque el área de la aorta sola pues, es pequeña.
Miren, observen esto. Observen. Abusados. Entonces, vean esto de aquí. Esto de aquí representa velocidad. ¿Sí lo ves? Velocidad. Y esto de aquí representa área. Entonces, ve la aorta cómo tiene su área. ¿Alto o pequeño? Pequeña. ¿Y cómo es su velocidad de flujo? Alta. Y observa, conforme se va dividiendo la aorta y va generando sus ramas, ¿qué le va empezando a pasar la velocidad? Se disminuye. Entonces, ¿qué pasa cuando llega a los capilares? ¿Qué pasa con el área? Es grandísima, pero ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye. Entonces, básicamente, si tengo un área muy grande, mi velocidad es menor. ¿Ah? Y viceversa. ¿Sí queda claro eso para todos? ¿Sigue? Entonces, como habíamos visto, la mayor caída de presión, ¿en dónde se da? ¿En dónde? En las arteriolas. ¿Sale? Recuerda, la mayor caída de presión, ¿en dónde se da? En las arteriolas. ¿Por qué? Porque son los vasos que ejercen mayor resistencia al flujo de la sangre. ¿Verdad? Obviamente, ¿dónde va a haber mayor caída de presión? ¿En una arteriola que está cerrada o en una arteriola que está abierta? ¿Dónde va a haber? Oh, qué nación. A ver, abusados, abusados, digo. Entonces, imagínate aquí la arteriola, ¿no? La arteriola quedamos que puede ser vasoconstricción o vasodilatación, ¿no? Sí. Si yo agarro y cierro el vaso sanguíneo, ¿la presión va a poder aquí pasar más fácil o más difícil? Más difícil, por lo tanto va a haber una mayor caída de la presión, ¿no? Y viceversa. Un ente normal. Muy bien. ¿La siguiente? Muy bien. ¿De qué manera se puede evaluar el flujo? Lo podemos evaluar por algo que se llama llenado capilar. O sea, tú puedes agarrar y cerrar, tapar tu dedito, ¿no? Y dependiendo de qué tan rápido se llene, pues voy a saber qué tan rápido se está moviendo la sangre hacia aquí, hacia el dedo. Entonces, si hay algún, o sea, normalmente el llenado capilar debe durar 1 o 2 segundos. O sea, agarras, dejas pálido, quitas, en 1 o 2 segundos se debe llenar. ¿Eso es lo normal? ¿Qué pasaría si tuvieras dificultades para que la sangre llegara aquí? ¿Qué pasaría con ese llenado capilar? Sería muy lento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si agarro, presiono aquí y veo que pasa 1, 2, 3, 4 y no se llena? Entonces quiere decir que el flujo no está llegando aquí. ¿Sí? Muy bien. Como les dije, el flujo turbulento se puede evaluar clínicamente de 2 formas. Uno, sintiéndolo. ¿Alguna vez has sentido el ronroneo de un gato? Así como que vibra, ¿no? Haz de cuenta que así vibra si tú, por ejemplo, en alguna región hay un soplo, si tú pones tu mano, sientes que vibra. Y a esa vibración se le conoce como frémito. Entonces, a eso se le llama frémito, que es la vibración que se genera como consecuencia del flujo turbulento. Pero eso solamente se puede palpar. Ahora, si yo lo ausculto, este flujo turbulento, a eso se le llama soplo. Entonces voy a escuchar un ruido más o menos así. Y la sangre no tiene que generar un ruido. ¿Alguna vez has tomado la presión? De hecho, el mecanismo por el cual escuchamos los ruidos cardíacos es porque inducimos flujo turbulento. ¿Verdad? Entonces, si te acuerdas, alguna vez los ruidos empiezan así. Entonces, empiezan primero como pequeños latidos y después se genera flujo turbulento. Por eso se genera ruido. El siguiente. También lo puedo medir por medio de algo que se llama Doppler. El efecto Doppler. Mira, la sigue, lo voy a enseñar. Qué tonto. No, gracias al Doppler puedes ver qué tanta sangre sale o llega. Por ejemplo, puedes ver la sangre de una arteria. O sea, si ves que pasa una columnota de sangre, pues entonces está mucho flujo, pero si
no la ves, pues, si ves algo muy pequeño, se perdió el flujo ahí. Pero la forma más fidedigna de estudiar todo el flujo sanguíneo es por medio de una angiografía, que es básicamente tomarle radiografías en tiempo real a una persona, pero inyectándole un medio de contraste. El siguiente. Como aquí, observen, este es una angio, en este caso es de la circulación coronaria. Y observen cómo en la angiografía, aquí estoy pasando en este caso un medio de contraste, ¿sí lo ves? Que en este caso hace que se vea radio opaco, o sea, que se vea muy blanco, muy negro más bien. ¿Verdad? Entonces, esta es la aorta, esta es la coronaria, ¿verdad? ¿Sí lo ves? Entonces, observa aquí sus ramas. Entonces, si hay un adecuado flujo sanguíneo, pues el medio de contraste va a pasar sin ningún problema en todo el corazón. Pero si hay algún sitio de obstrucción, se pierde ese flujo del medio de contraste, como aquí, observen. Y observen aquí cómo se pierde el medio de contraste. Quiere decir que aquí hay obstrucción del flujo. ¿Me explico? Esta es como la aplicación de esto. Siguiente. También hay cerebrales, ¿no? Y pues básicamente puedes evaluar toda la circulación sistémica así. Entonces, en alguna zona en donde se pierde el flujo sanguíneo, entonces voy a ver que se corta esto. O sea, por ejemplo, imagínate que yo viera que se cortara toda esta rama, pues entonces aquí sería la obstrucción. Si se cortara acá, pues aquí sería la obstrucción. Y así. Y así puedo saber dónde está una lesión. La siguiente. Muy bien, ¿dudas? Acabamos.